Gracias que nos das la oportunidad de acercarnos a ti esta mañana y de poder reconocer que tú eres el Señor de la gloria, que tú eres el Señor de la honra. Queremos abrir nuestro corazón, queremos abrir nuestra mente, queremos abrir nuestro espíritu para escuchar tu palabra con oídos atentos, para escuchar tu palabra con corazones que realmente desean tu palabra. Señor, tu palabra es limpia, tu palabra es pura, tu palabra es santa, tu palabra es recta, y una vez más en tu misericordia nos das la oportunidad de exponernos a ella. Entonces pedimos que podamos tener un corazón sensible y abierto para escuchar tu voz, un espíritu que anhela más y más de tu palabra para bendición de nuestro ser y de nuestra alma. Y pedimos que cualquier impedimento, cualquier distracción que haya en medio de este lugar, para que eso sea impedido, podamos hacerla a un lado y entonces finalmente podamos escuchar tu voz por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Abra su Biblia a Hechos 26. Estamos revisando la vida de Pablo y revisando el camino de Pablo de Jerusalén a Roma, y el capítulo anterior nos ha presentado cómo es que Pablo está preso en Cesarea. Pablo pasa 2 años de su vida allí en Cesarea. Sabemos muy poco de lo que estos 2 años representaron para Pablo. No hay muchos detalles. Sabemos que está siendo juzgado por Festo, el nuevo gobernador de Palestina, y sabemos que en medio de ese juicio que él está teniendo contra Festo, él ha apelado al César, es decir, ha hecho uso de sus facultades como ciudadano romano y ha apelado al César. Y la decisión del gobernador Festo es: al César has apelado, al César irás. Pero ahora lo tenemos aquí frente al rey Agripa II, como mencioné la semana pasada, y Berenice, que por un lado era su hermana, por otro lado era su consorte. Estaban viviendo en una relación no grata delante de Dios, estaban viviendo en incesto, y el gobernador Festo ha pedido que el rey Agripa escuche a Pablo, porque como un gobernante de los palestinos, él pudiera arrojar más datos acerca de cómo elaborar la carta que los soldados romanos llevarán a Roma cuando Pablo llegue allá preso. Ahora, esta es la tercera ocasión que Lucas narra el testimonio de Pablo. Ya lo hemos considerado en 2 mensajes distintos o diferentes. Por esa razón no me voy a centrar mucho en el testimonio de Pablo en este pasaje. Realmente mi mensaje está en el versos 16 y 18, pero tengo que considerar los primeros 15 versículos solamente para reconocer nuevamente lo que Lucas está diciendo ahí del apóstol Pablo. Entonces, esa es la tercera narración de Lucas sobre el testimonio de cómo Jesucristo encontró a Pablo camino a Damasco. No como Pablo encontró a Cristo. Un pecador no tiene la capacidad de encontrar a Cristo, está muerto. Un pecador nunca por sí solo va a buscar a Cristo. Es cuando Cristo sale a nuestro camino que pecadores tienen por gracia y por fe el regalo de Dios para ser salvos. Entonces Pablo no estaba buscando a Cristo, olvídese de eso. Pablo iba camino a Damasco para matar cristianos, y entonces el Señor salió al encuentro de Pablo camino a Damasco. Pero no solamente es la tercera narración del testimonio de Pablo, es el discurso, o de las 3 veces que el testimonio se da, que Pablo toma más espacio para compartir su testimonio. Eso es importante. Y lo último que quiero considerar antes de llegar al pasaje es que este es el último mensaje de Pablo en el libro de los Hechos. Todas las demás historias que hay de su viaje a Roma en el capítulo 27 y de su llegada a Roma en el capítulo 28, aunque sabemos que Pablo siguió predicando, como los últimos versos de Hechos nos dice, este es el último relato donde Lucas nos narra lo que Pablo predicó. Entonces vayamos por favor a los primeros 15 versículos, voy a leerlos completos. Y Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar en tu favor. Entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Con respecto a todo aquello de que los judíos me acusan, me considero afortunado,
oh rey Agripa, de poder presentar hoy mi defensa delante de ti, sobre todo porque eres experto en todas las costumbres y controversias entre los judíos, por lo cual te ruego que me escuches con paciencia. Observe eso, que me escuches con paciencia. Pablo no tenía prisa para compartir el evangelio. Pablo no tenía prisa. Verso 4, pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén. Puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión, y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre vosotros que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos, y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecido en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, cuando iba para Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y después de que todos caíamos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces yo dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Como bien dije, este es el testimonio de lo sucedido camino a Damasco. Los detalles ya los hemos considerado en 2 mensajes pasados. Permítanme reconocer algunas cosas importantes que están pasando en estos versos. Lo primero es, quiero ver la oportunidad que Pablo tenía en aquella audiencia. La oportunidad que Pablo se le presentó aquel día de poder estar ante 2 gobernantes. Por un lado, el gobernador romano en Palestina. Por otro lado, el gobernador de los judíos en la zona norte de Palestina, el rey Agripa. Cuando ves las palabras de Pablo en este mensaje, te das cuenta que sus palabras fueron conciliadoras, muy tranquilas, a pesar de la ocasión en la que Pablo se encontraba. Él mostró cortesía y gentileza. A pesar del estilo desordenado que estos gobernantes tenían, Pablo se presentó ante ellos con respeto. Y esto nos muestra básicamente a nosotros que siempre las palabras correctas y la valentía es necesaria para enfrentarnos a aquellos que no tienen al Señor reinando en sus vidas. Siempre que nosotros tenemos las palabras correctas y la valentía necesaria de parte de Dios para enfrentarnos con gente que no teme al Señor, esto siempre nos abrirá puertas de oportunidad. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Pablo ya había mostrado el calibre de predicador que era en muchas ciudades, en muchos lugares, confrontando a la gente con su pecado, escribiendo acerca de vivir en la santidad. Pero esta oportunidad que se le presentó era única quizás en su vida, y por esa razón echó mano de la sabiduría, no de la agresividad. Y esta fue la razón por la que aquellos gobernantes por lo menos lo escucharon por un tiempo. El final del capítulo nos dice qué sucede al final, o qué fue lo que frenó el discurso de Pablo, pero Pablo tuvo una buena oportunidad para compartir ante este auditorio aquel día. Pablo no aduló a Agripa.
Al parecer tú ves en los primeros 3 versos que Pablo menciona situaciones de la vida de Agripa. Al parecer tú puedes ver que Pablo está queriéndose ganar el favor de Agripa, pero lo que tú tienes allí no es adulación. Más bien lo que Pablo está mostrando es su gratitud a Dios porque está frente al rey Agripa. Usted recordará Hechos capítulo 9, cuando Cristo llama a Pablo al apostolado, le habla de que él iba a ser testigo a reyes, a gentiles y aún a su nación. Él ya ha testificado a los gentiles, él ya ha testificado a su nación, aunque muchos de nosotros no alcanzamos a dimensionar cuándo es que Pablo estuvo testificando a su nación. Solo déjame recordar el método evangelístico de Pablo. El método evangelístico de Pablo, cada vez que llegaba a una ciudad, recuérdeme a dónde es que Pablo iba por primera vez. ¿Dónde es que él predicaba? En las sinagogas. ¿Quiénes se reunían en la sinagoga? No los gentiles, se reunían los judíos. Entonces así Pablo hubiese llegado a Corinto, a Tesalónica o a cualquier otra región de Galacia donde él estuvo predicando. El primer lugar donde él predicaba era la sinagoga, es decir, a los judíos. Y una vez que los judíos despreciaban su mensaje, lo señalaban como un hereje, como un blasfema, entonces él salía de allí y buscaba a los gentiles. La parte que a Pablo le faltaba de cumplir lo que el Señor le había dicho en Hechos capítulo 9 era compartir a reyes. Y entonces Pablo está aquí en Cesarea, han pasado 2 años desde que él está preso allí y está ante una oportunidad increíble. Está el representante de Roma en Cesarea y está el rey Agripa, que era un gobernante para los judíos en la zona norte del país. Entonces, Pablo de ninguna manera está adulando en este pasaje a Agripa. Pablo lo que está es agradecido con Dios de que le ha permitido llegar a este momento, que su promesa ha sido cumplida delante de él. Aunque había mucha gente en ese auditorio, como bien lo hemos mencionado la semana pasada, habían llegado con su ropa esplendorosa, con sus mejores galas, con sus mejores joyas. Quizás los soldados romanos que se encontraban ahí se encontraban con todas sus medallas y sus condecoraciones de milicia, porque había aquí todo un esplendor y Pablo había llegado humildemente como un preso. Pero cuando logras ver lo que está pasando en el pasaje, te das cuenta de algo. El auditorio principal de Pablo en aquel lugar no era la multitud. El auditorio principal era el rey Agripa. O sea, llega un momento en el que Pablo le tira a lo más alto que hay en la sala y comienza a compartir el mensaje del evangelio con el rey Agripa, reconociendo algo. Esto sí Pablo lo hace. Le dice al rey Agripa: yo sé que tú sabes acerca del mover cristiano. ¿Por qué es que el rey Agripa tenía que saber de lo que el cristianismo estaba sucediendo con él? Porque vivía en Palestina y porque Pablo sabía que el cristianismo, el movimiento que había empezado el día de Pentecostés en Jerusalén, había alcanzado Palestina. Por esta razón es que el rey Agripa sabía de los cristianos. Segundo, al ser un gobernante en Palestina, Agripa, a diferencia de Festo, no ignoraba las Escrituras. No ignoraba lo que el Antiguo Testamento decía. Y para Pablo esto era importante porque este era el fundamento sobre el cual Pablo iba a predicarle al rey Agripa. Es decir, por un lado el rey Agripa había sido testigo de cómo el cristianismo en las últimas 2 décadas y un poco más de años había avanzado en Palestina. Y por otro lado, de alguna forma Pablo asevera que el rey Agripa conocía lo que las Escrituras decían. Es muy diferente cuando tú tienes un conocimiento previo de lo que la palabra de Dios dice, a cuando tú no tienes un conocimiento previo de lo que la palabra de Dios dice. Y voy a contrastar 2 momentos en el libro de los Hechos. Hechos 17, Pablo en el Areópago no usó la palabra de Dios, porque los griegos desconocían lo que la palabra de Dios dice. Por esa razón no hay mención al Calvario, por esa razón no hay mención a las Escrituras. Pablo tiene que recurrir al Creador, porque lo que sí él puede entender es que todos reconocen
que el universo fue creado o surgió de algo. Y por eso es que Pablo se olvida de las Escrituras y Pablo va a un sentido universal para presentar al Señor como el creador del universo. No era lo mismo frente al rey Agripa. Frente al rey Agripa, que conocía los eventos que habían estado sucediendo en Palestina, podía trazar su mensaje de otra manera. Lo mismo que sucede cuando tú y yo hablamos con alguien que previamente ha conocido el Evangelio. No tienes que empezar de cero, pero puedes comenzar de donde esa persona quizás conoce 1 o 2 versículos de la Biblia para comenzar a permitir que el Evangelio resplandezca en su vida. Entonces, observemos algo en esta sala. Por un lado, el propósito de Pablo inicialmente, o pareciera ser para un preso sería lo más importante, el propósito de Pablo era defender su persona y testificar del Señor ante este tribunal. Pero cuando vas leyendo la narración de Lucas en este capítulo, te das cuenta de algo. Pablo se olvida de defenderse. Pablo se olvida de defenderse y Pablo simple y llanamente, ¿qué hace? Testifica de Cristo. ¿Sabes que nuestra carne tiene tremendos problemas cuando se trata de defendernos? Y casi siempre que nuestra carne está comprometida a verse bien, siempre casi que nuestra carne está comprometida a defender mis derechos, a defender lo que yo creo que debe de ser, pasamos a olvidarnos de lo segundo. ¿Qué es lo segundo? Testificar de Cristo. Cuando tú tienes a una persona que está abiertamente compartiendo el Evangelio, te vas a dar cuenta de algo. Es una persona reconciliadora, es una persona que aprende a perdonar, es una persona que aprende a entender que el mayor perdón que tú y yo tenemos que expresar es perdón, el perdón de Dios en nuestras vidas. Entonces, Pablo se olvida de defenderse. He dicho varias veces que si quieres tener enemigos rápidamente, simple y sencillamente compartas a Cristo, y esa es la manera más fácil de tener enemigos. Pero quizás la tentación más grande que nosotros como cristianos vamos a tener cuando tenemos enemigos es defendernos de 1000 cosas. Entonces, mira, Dios no nos llama a defendernos, Dios nos llama a testificar de Él. Y lo vemos, la vida de Pablo es un testimonio firme y claro. A Pablo le dieron duro en cada ciudad donde él compartió el mensaje del Evangelio, y aunque en algunas ocasiones, como en el caso de los Corintios, tuvo que salir en la segunda carta a defender lo que Dios le había dado, en su mayoría de veces Pablo cayó. Hace unas semanas, 2 o 3 fines de semana atrás, estaba compartiendo en una conferencia, y curiosamente ayer alguien me posteó en un mensaje oculto y me dice: ¿ya viste lo que pusieron en uno de tus mensajes? Y ni cuenta me había dado, pero había toda una epístola para casi decirme hereje. Y entonces dije yo, ¿qué es esto? Estaba así largo la historia, y resulta que alguien que escuchó mi mensaje es católico y no le gustó que me haya referido al catolicismo como la religión tradicional y cultural de este país, y entonces me comenzó a sacar pasajes y más pasajes y más pasajes, y está toda una epístola ahí de su defensa contra mi mensaje, y me dice que yo desconozco las Escrituras. Yo lo leí, me reí, cerré o sea, yo no me voy a poner a pelearme en las redes, eso es una tontería. Y tienes aquí a un hombre que se está olvidando de defender. Mira, Dios no te llama a defenderte a ti mismo. Dios no me llama a defenderme a mí mismo. Cuando nosotros servimos a Dios, ¿quién crees que pelea por nosotros? Dios mismo. Y Dios se encarga de acomodar las piezas donde Él las quiere acomodar de una manera que tú y yo no nos podemos imaginar. Entonces, Pablo aparentemente va a ese lugar a defenderse a sí mismo, y lo único que Pablo hace en ese lugar es testificar de Cristo. Pablo habló con Agripa con el deseo de persuadirlo a él como rey, con el deseo a persuadirlo a doblegarse ante el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores.
¿Cómo se veía Pablo en esta sala? Él no se veía como un esclavo, él no se veía como un preso. Pablo se veía en ese lugar como un embajador que rogaba a las personas que se reconciliaran con Dios. Miren, me encanta cuando Pablo escribió a los Corintios, porque cuando él escribe a los Corintios capítulo 5, 2 Corintios 5, 17 al 20, él se identifica como lo que está haciendo en esta sala. Mira lo que Pablo dijo a los Corintios. Ya había escrito esta carta, como usted y yo lo sabemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos. ¿Cuál es el ruego? Reconciliaos con Dios. Entonces aquí está Pablo ejemplificando este pasaje. Él está en la sala donde el rey Agripa y el gobernador Festo están presentes, y su mensaje es este: reconcíliense con Dios. Hermanos, nosotros no inventamos un mensaje. Nosotros recibimos un mensaje. El día que por gracia de Dios tú y yo fuimos salvos, alguien nos compartió el mensaje, y yo espero que ese mensaje, en el caso tuyo, en el caso de todos los que estamos aquí, haya sido reconcíliate con Dios. Ahora, de ese evento o de ese lugar en el que tú escuchaste el mensaje, posiblemente han pasado semanas, posiblemente han pasado meses o han pasado años. Debo decirte algo, el mensaje no ha cambiado. El mensaje sigue siendo el mismo. ¿Qué le decimos a los pecadores? Reconcíliate con Dios. Pero permítame afirmar lo que el pasaje está diciendo. Cada vez que nosotros le decimos a un pecador, necesitas reconciliarte con Dios, este es el mismo ruego de Dios a través de su iglesia en el día que tú y yo vivimos. No es nuestro ruego, es el ruego de Dios a través de nosotros que hemos entrado en una relación de paz con Él. Entonces, eso está sucediendo ahí. Revisemos en los próximos versos el testimonio de Pablo del verso 4 al versículo 15, y básicamente lo voy a resumir en las expresiones que él está usando. Fui fariseo, esto es lo que Pablo dice, y mientras lees el testimonio de Pablo te das cuenta que fue un fariseo estricto. Había nacido en Tarso, fue llevado a Jerusalén. Su propia biografía nos dice que fue criado a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más reconocidos de aquel momento. En medio del discurso que él da frente al rey Agripa, habló de las 12 tribus. Ahora usted recordará, solamente haciendo mención del Antiguo Testamento, 10 de estas tribus habían sido cautivadas por Asiria, el resto había sido cautivada por Babilonia. A veces cuando piensas en esto dices, bueno, los cautivos de Babilonia regresaron a Judá en días de Zorobabel, Esdras, Nehemías, y algunos piensan, los cautivos de Asiria nunca regresaron a la nación de Israel, estas 10 tribus están perdidas. Permíteme nada más aclararte algo, pueden estar perdidas para ti y para mí, no para Dios. Dios conoce a su pueblo, Dios sabe quién es su pueblo, y no importa en qué lugar del mundo su pueblo está reunido, Dios sabe quiénes son sus ovejas, y sus ovejas escuchan la voz del pastor, según Juan 10. Entonces Pablo está reconociendo algo muy interesante en este pasaje de las Escrituras. Él no está diciendo las 2 tribus que regresamos, no. Él está hablando de la nación de Israel y está diciendo las 12 tribus, las 10 que aparentemente desaparecieron, pudieron ser conquistadas por Asiria, pero tenemos que reconocer algo, no fueron aniquiladas. Dios sabe dónde está su pueblo y siempre Dios cumplirá su propósito con su pueblo. Esto debe alentarnos, A veces pensamos en el esplendor
o en lo portentoso que una iglesia grande podría ser. Y finalmente te das cuenta de algo. Dios puede usar individuos para hacer su voluntad. Dios puede usar a una pequeña congregación para hacer su voluntad. Lo que quiero decirte es, Dios no necesita un bulto. Dios no necesita ruido, bombo, platillo y esplendor para hacer algo. Cuando ves la historia de la Biblia, te das cuenta que Dios siempre llamó hombres. Y a través de esos individuos pudo hacer una gran obra. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Dios no está confundido. Posiblemente ustedes creen que nunca regresaron, pero Dios no está confundido y Él va a cumplir su propósito con su pueblo. Como fariseo, Pablo se convirtió en uno de los religiosos más estrictos de toda la historia, por lo menos citado en el Nuevo Testamento. Pero también recordarás que si algo los fariseos creían y ellos confiaban era acerca de la resurrección de los muertos. Entonces, por esta razón es que Pablo se identifica nuevamente en esta sala como un creyente de la resurrección de los muertos. Él era ortodoxo acerca de esta creencia que los fariseos sostenían. Él afirmó una vez más que esta era la esperanza del Mesías y que él confiaba que los muertos resucitarían. Por cierto, lo dijo en medio de un pueblo, los romanos y los griegos, o por lo menos asumimos que en esa sala había romanos y había gente dominada por el pensamiento griego, lo dijo en medio de una audiencia que estaba igual que los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, los romanos y los griegos no asumían que la resurrección era algo real. Creían en ella quizás como un mito o como algo que simple y sencillamente era una historia más. Pero cuando logras ver la vida de Pablo te das cuenta que para Pablo la doctrina de la resurrección era crucial. Él no estaba jugando con la resurrección. Él creía que el Señor Jesús había resucitado y nos deja un maravilloso capítulo escrito en el libro de los 1 Corintios 15 donde nos habla de la resurrección. Y si yo tuviera que asumir que este pasaje es uno de los grandes pasajes de la resurrección en el Nuevo Testamento, podríamos resumir el mensaje de Pablo en Corintios 15, donde Pablo está diciendo, si Jesús no resucitó de entre los muertos, entonces toda nuestra predicación y todo el evangelio que os hemos compartido es vano. En otras palabras, para Pablo, si Jesús no hubiese resucitado de entre los muertos, no hubiera evangelio que predicar. ¿Te das cuenta de lo crucial que era para él? Vean cómo lo dijo a dos iglesias, 2 Corintios 4:14, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Aquel que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros. Un pasaje paralelo a los romanos, él dice que el mismo espíritu que testificó a Cristo de entre los muertos habita en nosotros como cristianos. Y luego cuando escribe a los tesalonicenses, en la primera carta 4:16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Se levantarán los que no están en Cristo? Sí, también se levantarán después. Unos para vida eterna y otros para condenación, pero se levantarán. Ahora, Pablo había sido un fariseo estricto, de cepa. Me gusta cuando él escribe su testimonio a los filipenses y básicamente saca todas sus credenciales y al final que saca todas sus credenciales dice, pero tengo todo esto por estiércol, tengo todo esto por basura, es decir, no me sirven, no me alcanzan para ser salvo. Ahora, lo segundo que él dice frente a Agripa es que no solamente fue un fariseo estricto, sino que fue un perseguidor fanático. Y nosotros vemos el testimonio de la vida de Pablo en esta época de su vida, cómo es que él se subió al tren de matar cristianos, de dañar cristianos. La vida de Pablo fue agresiva y finalmente en el capítulo 9 de los Hechos el Señor le dice, no estás persiguiendo cristianos, me estás persiguiendo a mí.
dice algo en medio de lo que le dice Agripa, dice algo interesante, porque él dice que votó, o sea, tuvo la posibilidad de votar, y vamos a deducir algo, como muchos eruditos del Nuevo Testamento lo han hecho en este pasaje. Si él tuvo la capacidad de votar, eso significa que Pablo era parte del Sanedrín, es decir, nadie podía votar que no fuese parte del Sanedrín. Lo que quiero decir es que lo que Pablo asume en este pasaje es que él estaba en aquel grupo de 70 ancianos más el sumo sacerdote que podían votar. Esa es la razón por la que Pablo está diciendo: yo voté. Entonces, hay dos deducciones, simple y sencillamente. Había ciertos requisitos para ser parte del Sanedrín. Uno de estos es que para votar tenías que ser parte del Sanedrín. Y muchos han especulado en este verso. La razón es que para ser parte del Sanedrín tú tenías que estar casado. Y yo sé que muchos de nosotros, cuando leemos el Nuevo Testamento, asumimos que Pablo no estaba casado. Sin embargo, curiosamente, Pablo habla del matrimonio, y cuando habla del matrimonio, como que sabe a lo que se refiere. Entonces, si él era miembro del Sanedrín y el reglamento tenía que cumplirse, como yo creo que tenía que cumplirse, pudiéramos asumir que Pablo, antes de conocer al Señor, estuvo casado. ¿Qué pasó con la esposa de Pablo? No sé. La Biblia calla ante ese tema, la Biblia no dice absolutamente nada. Posiblemente la esposa lo dejó cuando se dio cuenta que estaba loco y que quería matar a medio mundo, y posiblemente la esposa dijo: vale más que me vaya de aquí, porque capaz que un día se confunde y piensa que también soy una cristiana. No lo sé. Pero para ser parte del Sanedrín tenías que estar casado, y para votar en el Sanedrín tenías que ser parte del Sanedrín. Entonces, estaba persiguiendo cristianos, estaba matando cristianos. Lo tercero que él dice en su testimonio a Agripa es que el Señor lo llamó y lo comisionó como apóstol a los gentiles. Y Pablo destaca 4 eventos o 4 cosas que sucedieron en su conversión, que ya hemos considerado y no me voy a detener mucho. Una luz sorprendente lo alcanzó aquel día, camino a Damasco. Una extraña voz provenía de la luz, y usted recordará esos detalles. Los compañeros de Pablo escucharon ruidos, pero no escucharon literalmente lo que la voz le dijo a Pablo, porque lo que la voz le dijo a Pablo era un mensaje para Pablo, no para sus amigos o para sus acompañantes. Entonces, aunque ellos escucharon ruidos y pudieron haber escuchado bullicios, la voz específicamente la pudo escuchar Pablo. Dicha voz le dijo que perseguía a Jesús y que pateaba contra su conciencia. Hay ocasiones cuando Dios claramente nos puede hablar a nosotros y no le va a hablar a la gente alrededor. Posiblemente tú has estado aquí en algún domingo donde tú dices: Dios me habló. Y hasta tu esposa te dice: Dios te habló, estuvo bien aburrido el mensaje. Dios me habló. Bueno, porque Dios quería hablarte y Dios quería mostrarte específicamente algo a ti. Y a lo mejor tu esposa te va a decir: ¿y qué te dijo? Porque a lo mejor también me lo quiere decir a mí. Específicamente Pablo escuchó la voz, sus compañeros no. Él tuvo una poderosa aparición de Jesús, el Cristo glorificado, el Cristo que había resucitado. Por eso cuando testifica de esto después, él dice que como un abortivo, él vino a ser parte, o él vino a ser llamado apóstol. Y finalmente lo que Pablo recibe es la increíble comisión para ser apóstol de los gentiles. Mira cómo lo dice en Gálatas 1, versos 11 y 12. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Es decir, el evangelio de Pablo no había venido a través de Pedro, no había venido a través de Santiago, no había venido a través de Bernabé. No, él lo recibió como una revelación de parte de Jesucristo. Jesucristo quiso revelarle y quiso mostrarle
su evangelio. Ahora, qué maravilloso es reconocer algo en este escenario. En su misericordia, Dios no solo salvó a Saulo de Tarso para llevarlo a usarlo como su testigo. No solo lo salvó, en su misericordia, Dios le dio una misión por cumplir. Por cumplir. A veces pudieran suceder cosas hasta chuscas que no sabemos cómo es que Dios en su infinita misericordia pudiera hablar. Y recordaba una historia que hace unos años me compartió un pastor anciano en Phoenix. Estábamos mi hermano y yo platicando con él. Acabábamos de regresar de un servicio en una congregación muy grande en la ciudad de Phoenix, uno de los auditorios más grandes, que tenía puertas por todos lados. El auditorio estaba en el centro del campus y aquello tenía puertas por todos lados, y de repente si cruzabas la puerta equivocada, salías y no sabías después cómo regresar. Entonces este anciano nos platicó que hacía unos años atrás habían invitado a un amigo de él que también era un anciano y lo habían traído a ese lugar para que le predicara a los jóvenes. Y entonces estaban ahí reunidos los jóvenes de esa congregación y le estaban traduciendo al inglés a este anciano. Y entonces él quiso ilustrar aquel pasaje de Pablo a Timoteo cuando le dice: huye de las pasiones juveniles. Y se le metió el espíritu a este predicador anciano, se le metió el espíritu de un predicador joven, y entonces él quiso ilustrar y salió corriendo y abrió una puerta y salió. Y entonces traía un micrófono similar a estos y él iba diciendo: huye, huye, huye. Pero en ese huir que él estaba haciendo, nunca pudo regresar al auditorio. Se perdió. No supo cómo regresar al auditorio principal. Entonces él seguía diciendo: huye, huye, huye. Y el púlpito estaba vacío. Y de repente un joven por allá comienza a llorar. Y por acá otro joven comienza a llorar. Y por acá otro comienza a llorar. Y el primero viene al altar y se hinca pidiendo perdón a Dios porque él no estaba huyendo de las pasiones juveniles. Y el predicador nunca regresó. Porque el que se había perdido era él. Mira, Dios en su misericordia pudiera usar situaciones quizás tan locas o tan tontas para cautivar nuestra atención. Pero de algo estamos seguros: la voz que Pablo escuchó aquel día camino a Damasco transformó su corazón, transformó a un pecador en uno de los hombres más santos de toda la historia de la iglesia cristiana. Entonces Pablo está testificando de esto frente al rey Agripa. Ahora, vaya conmigo versos 16 al 18 y quisiera centrarme los próximos minutos allí. Vean el llamado de Pablo. ¿Cómo es que Dios lo llama? Versículos 16 al 18. Pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellos en que me apareceré a ti, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que abra sus ojos a fin de que vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Estos versos contestan una de las preguntas que todo discípulo auténtico de Cristo se va a hacer en algún momento de su caminar con el Señor. ¿Qué quiere hacer Dios conmigo? En algún momento de nuestro caminar en el Señor, no sé cuándo, no sé si para algunos va a ser muy temprano o para otros va a ser muy noche, pero en algún momento de nuestro caminar con el Señor, nosotros nos vamos a hacer esta pregunta: ¿qué quiere hacer Dios conmigo? Y es como si Pablo en estos minutos que tuvo para compartir el evangelio con estos gobernantes, plasmara o pintara su propio cuadro, y lo hizo con completo realismo
para que todos se dieran cuenta de la obra de Dios en su vida. Este relato de cómo él mismo había sido conquistado por el Cristo vivo dejó a todos boca abierta y sin parpadear, haciendo uso de la oratoria y de la elocuencia que lo caracterizaba. Todo pareciera, como ya lo hemos visto muchas veces, que Pablo dominaba totalmente el salón en el que él se encontraba. Pero veamos lo que sucede en medio de este salón. En palabras de Pablo al rey Agripa, se encuentra el propósito por el cual el Señor lo llamó al apostolado. Pero también estas palabras no solamente resumen la vida o el ministerio del apóstol Pablo. Estas palabras del verso 18 deberían resumir la vida y el corazón de todo discípulo auténtico. Esto es la manera como Dios salva pecadores y como Dios transforma corazones. De tal manera que si tú no estás seguro de tu salvación, esta mañana el verso 18 es un resumen de lo que el Evangelio debe de hacer en nuestras vidas. De tal manera que si tú no eres creyente por la fe, por gracia de la obra de Cristo, este pasaje resume perfectamente lo que sucede a un pecador cuando es alcanzado por la gracia de Dios. Y nuevamente digo, el énfasis de Pablo aquí no es la conversión, como en las otras dos ocasiones que ha testificado de lo que el Señor hizo. El énfasis de Pablo en este pasaje es la comisión que él está recibiendo de parte de Cristo. Es decir, ¿por qué Pablo pasa de su conversión a su comisión? Porque asume, como bien lo ha dicho, que el rey Agripa sabe del movimiento cristiano y asume que el rey Agripa por lo menos ha tenido contacto o información de lo que las Sagradas Escrituras habían dicho al pueblo de Israel. Entonces observa lo primero que Pablo le dice al rey Agripa, que recibe como orden de parte del Señor: levántate y ponte en pie. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el cristianismo? El mensaje del Evangelio, el mensaje del cristianismo, el mensaje de la fe en el Señor, es un mensaje que nos pone de pie, que nos da propósito, que nos da rumbo en la vida, que nos da la idea clara de saber que Dios quiere hacer algo a través de mí. Pablo, al igual que Ezequiel, cuando vio la gloria de Dios, se nos dice por medio de la profecía de Ezequiel, que cayó de rodillas, su rostro estuvo en la tierra, y de inmediato Dios le dijo a Ezequiel: hijo de hombre, ponte de pie. Te voy a enviar a los israelitas, tú les proclamarás mis palabras. Vean cómo dista estos dos eventos, tanto el evento de Pablo como el evento de Ezequiel, distan del Evangelio en nuestros días. Hay muchos cristianos que lo único que quieren hacer es estar azotados en el piso, y mientras más azotados estén en el piso, mayor bendecidos son. No, hermano, eso no es la obra de Dios. El mensaje del Evangelio no tumba a nadie. El mensaje del Evangelio levanta, le da rumbo y le da propósito a la gente, le da una vida nueva, de tal manera que la única ocasión en la que nosotros estamos de rodillas es cuando estamos orando y estamos clamando al Padre. Nunca en la Biblia azotar en el piso es señal de bendición. Puedes estudiar los pasajes. Siempre en la Biblia azotar en el piso es señal de juicio. El sumo sacerdote Elí estuvo en el piso cuando fue juzgado por Dios, y puedes ver cualquier otro que azotó en el piso. Hay una tremenda confusión en nuestros días en eso, y siempre recuerdo al hermano Almirudis cuando le hablaron por teléfono y le dicen que queremos invitarlo a predicar, queremos que venga a esta iglesia por 3 noches, y nomás que queremos preguntarle una cosa: ¿usted es de los predicadores que tumba a la gente? Porque andamos buscando de esos. Y la respuesta fue: no, yo no soy de los que tumba, yo soy de los que levanto. Entonces no lo invitaron. El Evangelio no tumba a nadie. No tumba a nadie. El Evangelio levanta. Levantó a Pablo. Dios murió por ti y por mí como pecadores para levantarnos, no para tumbarnos. El pecado nos tumba.
pero el Evangelio nos levanta a poder entender los propósitos y la dirección clara del Señor a nuestras vidas. Y como la iglesia es aquella agencia que tiene que inventar mil y una cosa, no solamente a veces la gente está enfocada en si se va a caer o no se va a caer, si lo va a tumbar o no lo va a tumbar. Ahora tenemos en las iglesias el ministerio de los cácheres. Y detrás de la gente está la hermanita con la mantita que hay que ponerle para que no se vea nada. Y tenemos al que hay que cacharlo. Hijo de hombre, ponte en pie. Te voy a enviar a los israelitas. Tú proclamarás mis palabras. Vean cómo el llamado de Dios a Ezequiel, como el llamado de Dios a Pablo, era para que se convirtieran en siervos y testigos a la vez. O sea, ¿qué quiere Dios de ti y de mí cuando nos ha rescatado? Dios quiere de ti y de mí que seamos testigos y que seamos siervos. De hecho, me gusta la palabra que Pablo usa en este pasaje, porque la palabra que él usa para ministro o para siervo es una palabra que se refiere al sirviente más bajo de una galera. Déjenme explico esto. Había varias maneras de hablar de servicio en el día de Pablo. Había varias formas en las que Pablo pudo haberse referido a sí mismo como un siervo. Pero la forma más baja de referirse a servidumbre en el día de Pablo era el remero que iba en los barcos. ¿Dónde iba ese remero? Era en la parte más baja de los barcos. Y lo único que él tenía que hacer era remar de día y de noche. Y para los soldados asegurarse que no fueras a evadir tu responsabilidad, te encadenaban al remo, te encadenaban al suelo, de tal manera que no podías dejar de hacer eso. Entonces Pablo está aquí frente a Agripa y dice: soy un siervo, ministro el Evangelio, testifico el Evangelio, pero mi condición es la de un siervo, el tipo de siervo más bajo que tú puedas creer o conocer. Vean el cambio. Había dicho que había sido un fariseo estricto, había sido un perseguidor fanático de la iglesia. El Señor lo levanta, el Señor lo rescata de su pecado, y ahora simple y sencillamente de haber sido un líder prestigioso dentro del movimiento farisaico, ahora es un remero, pero no cualquier remero. Es el remero de Dios, es el subordinado de Jesús. Ahora el Señor es su amo y lo único que él tiene que hacer es obedecerlo y cumplir su voluntad. Y por esa razón es que él testifica y dice algo: el Señor se ha comprometido a librarme de mi propio pueblo y de los gentiles. Ahora entienda algo, esto no era inmunidad contra el sufrimiento, porque si alguien sufrió, o por lo menos tenemos reportado en el Nuevo Testamento que sufrió, es Pablo, por la cantidad de epístolas que él escribió y por el relato de Lucas en el libro de los Hechos. El sufrimiento para la vida de Pablo fue un aliado para que él pudiera cumplir el propósito de Dios. Ahora, centrémonos al final de este mensaje en el versículo 18. Centrémonos en el verso 18. Esa es la forma como Dios transforma a un pecador. Eso es lo que Dios le pidió a Pablo que diera testimonio en los próximos años. Esta fue la encomienda que él recibió, este fue el evangelio que él abrazó, este fue el mensaje que él proclamó por doquier a propios y extraños, a judíos y a gentiles. Este fue el mensaje que él inspiró e instruyó a Tito, a Timoteo, a Aristarco, a Demas, a todos los hombres que en algún momento estuvieron con él. Lo cual permite reconocer algo: el evangelio de Pablo era y es integral en sus beneficios. Cuando Pablo escribe a los romanos y les dice mi evangelio,
Necesitamos reconocer algo. Eso no significa que el evangelio de Pablo era distinto al evangelio de Jesús. Eso no significa que Pablo había inventado un evangelio diferente. Lo único que eso significa es que Pablo se había apropiado del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando tú logras ver en el verso 18 lo que el evangelio de Pablo está logrando, lo que él había abrazado está logrando, ¿te das cuenta de algo? El pecador tanto es un preso ciego en una mazmorra oscura, y en el mismo versículo Pablo nos dice: solo Cristo puede abrir la cárcel, solo Cristo puede darnos vista, solo Cristo puede darnos luz, y finalmente solo Cristo puede darnos libertad completa de nuestros pecados. Hace unos meses, yo y algunos varones de la congregación estuvimos en un entrenamiento para líderes, y en ese entrenamiento nos hicieron el favor de regalarnos un pequeño libro sobre la predicación expositiva. No lo había leído, había otros libros en mi lista por leer, pero inicié la lectura de este libro en la semana y me encontré con un artículo que me impresionó. El autor es Russell Moore. El artículo se llama "Esto es guerra", y habla de el exorcismo expositivo. Es decir, habla de cómo el predicador que predica la palabra de Dios expositivamente, sin darse cuenta, se encuentra inmiscuido en un proceso donde la verdad de Dios causa libertad en la vida de las personas. Entonces, voy a asumir algunas frases mientras desgloso las próximas 5 expresiones que Pablo usó. Voy a asumir algunas frases del autor. Lo primero que el evangelio hace es que abre nuestros ojos. Esto es lo primero que el evangelio hace. La persona que no tiene a Dios está cegada. Por eso es que cuando tú le predicas, cuando tú le proclamas a una persona, tú le dices a esa persona: es que no lo puedes ver, está tan claro, somos pecadores. ¿Somos qué?, te dice la gente. O sea, entiéndelo, no lo ven. No lo ven. Están ciegos. Es que no ves, eres iracundo. ¡Iracundo yo! Es que no puedes ver tu soberbia. ¡Soberbio yo! Hermano, no lo ven. Están ciegos. No lo ven. No lo ven. El ser humano no puede entender su condición deplorable sin Dios. El mundo incrédulo al que Pablo predicó estaba ciego a la verdad de Jesucristo. ¿Se acuerdan de aquel día en el juicio que Pilato tuvo con Jesús? Pilato le hace una pregunta a Jesús en ese juicio muy interesante. Pilato le dice: ¿qué es la verdad? Y usted recordará qué fue lo que Jesús declaró de sí mismo, ¿no? En Juan 14:6. ¿Se acuerdan lo que Jesús declaró de sí mismo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Pilato en ese momento del juicio tenía enfrente de sí a la verdad misma. Y el relato del Evangelio nos dice que Pilato preguntó: ¿qué es la verdad? Pero cuando Pilato pregunta ¿qué es la verdad?, Pilato sale del escenario, porque él no veía la verdad frente a sí. El Salmo 119:17 afirma: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, dice el salmista, y miraré las maravillas de tu ley.
Jesús mismo en su ministerio calificó a los incrédulos como ciegos. No solamente los calificó como ciegos, sino que dijo, son guiados por líderes ciegos. Mientras Dios no abre los ojos, no podemos ver las cosas espirituales. Es como cuando tú dices, gloria a Dios, Dios ha sido maravilloso y misericordioso conmigo, con mi familia. Y ahí está alguien que no teme al Señor y dice, está loco. Todo lo que tiene es fruto de su trabajo, es un burro para trabajar. Este tonto no se da cuenta, dicen algunos, es tan ahorrador, nació en Monterrey, y no se da cuenta que todo es producto de su eficiencia para las finanzas. Sus ojos están cerrados. Ellos no se dan cuenta que el día que Dios no quisiera, pudieras no despertar, simple y sencillamente, no tener las fuerzas o el ánimo para trabajar, y entonces todo lo que ellos han creído acerca de ti sería basura. Entonces, mientras Dios no abre nuestros ojos espirituales, no veremos las cosas espirituales. Por eso Pablo le dice a los corintios, para el hombre natural, las cosas espirituales son una locura. Y no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? Porque las cosas espirituales se disciernen, pero hay una sola forma como se disciernen. Se disciernen espiritualmente. No se pueden discernir carnal o naturalmente. Mira 2 de Corintios 4, del 3 al 6. Observa lo que Pablo dice ahí a los corintios. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Pablo hace varias aseveraciones en este pasaje, simple y sencillamente las repaso. El evangelio está encubierto para los incrédulos. No hay forma que un incrédulo pueda entender el evangelio si Dios no abre sus ojos. Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos o de los irredentos. Y Pablo afirma algo maravilloso. Solo Dios puede vencer esta ceguera. Y cuando Dios vence esa ceguera, entonces ilumina mi entendimiento para que yo pueda captar o pueda reconocer que soy un gran pecador. Y la única salida que un gran pecador tiene es reconocer la gran obra de Jesús como Salvador. Entonces, al abrir los ojos, el hombre puede ver la verdad de Dios, puede ver la verdad de sí mismo y puede ver el mundo que lo rodea. Por eso es que cuando un creyente nace de nuevo, no solamente tiene un Dios nuevo al cual seguir, no solamente habla de la salvación que ese Dios ha logrado y alcanzado para él, comienza a verse como realmente era, comienza a entender el fracaso de sus decisiones, comienza a entender su vida pecaminosa, como su vida pecaminosa había arruinado su propia vida, su propio matrimonio, su propia familia. Y cuando tiene todo esto, comienza a darse cuenta que ha vivido sumergido en un mundo corrupto. ¿Qué hace el poder de Dios entonces? Cuando Él abre los ojos de un pecador, logra que el pecador comience a aborrecer lo que tanto amó en el pasado. ¿Lo hace la religión? No. ¿Lo hace la iglesia? No. ¿Lo hace un pastor? Jamás.
Esta es la única y sola obra de Dios, abriendo nuestros ojos, quitando la venda que estaba allí en nuestros ojos y que producían ceguera. Lo segundo que Pablo dice que el Evangelio hace es que logra que el pecador se convierta de las tinieblas a la luz. En la Biblia, las tinieblas son símbolo de varias cosas, lo voy a resumir en 3: ignorancia, pecado y condenación. Las tinieblas a veces hablan de ignorancia, a veces hablan de pecado, a veces hablan de condenación. Y nuevamente, solo Dios puede pasarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz. La Biblia usa la expresión luz como una metáfora para salvación. Es decir, cuando hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, lo que la Biblia quiere afirmarnos es decir, has sido salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de la ira de Dios, salvo del infierno, salvo del dominio de Satanás sobre mi vida, salvo de mí mismo. Pero no lo podemos entender, al menos que Dios abra nuestro entendimiento para que eso suceda. Esta es la razón por la que tú y yo pudiésemos proclamar y predicar el Evangelio auténtico a una persona cientos de veces y nada va a suceder. Hasta que Dios quita el velo, hasta que Dios irradia y da luz a esa persona. Y tenemos una tremenda confusión con esto. Porque nosotros asumimos que una persona que escuchó el mensaje del Evangelio una vez y que le sacamos una oración de confesión de pecados, ya el Señor lo iluminó. Y resulta que cuando ves el fruto de la vida de esa persona te das cuenta que no hay un fruto digno de arrepentimiento. Esta es la razón por la que tenemos tantos clichés dentro de la iglesia cristiana y decimos, ¿qué pasó con aquel? Y algunos dicen, metió reversa. Otros dicen, se nos cayó. Otros dicen, se nos resbaló. La pregunta que yo me haría no es si se cayó, no es si se resbaló, no es si metió reversa. La pregunta que yo me haría es, ¿Dios había iluminado sus rostros? ¿Dios había quitado la venda sobre sus ojos? ¿O nomás nosotros, por tener una piedrita más en una corona, dijimos, ya es salvo? De tal forma que nosotros deberíamos cuidar mucho cuando le damos a una persona una falsa esperanza de salvación. Lo que el pasaje me dice es que cuando Dios actúa en su salvación, esta persona se va a convertir de las tinieblas a la luz. Es decir, va a haber un cambio radical en su vida, no porque tú le estás diciendo, hey, ya vamos a la iglesia, tienes que portarte bien. El día que no le digas nada se va a portar enchamucadamente. Hey, estamos leyendo la Biblia, tienes que asumir que el día que no la leas, el demonio que trae dentro va a salir. No, eso no es salvación. Lo que aquí dice es que las personas que son alcanzadas con el poder del Evangelio se convierten de las tinieblas a la luz. Es decir, esta obra incluye una transferencia de alianzas. Ve lo que dice Efesios 5:8. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. A ver, vamos a pensar en esto. ¿Habrá alguna diferencia si tú te paras a las 3, 4 de la mañana, todo está apagado, no hay luz? ¿Habrá alguna diferencia entre que camines en tinieblas o camines en luz? ¿Habrá? ¿Sí o no? Sí, ok. Lo que Pablo le está diciendo a los efesios es, hay una transferencia de alianzas cuando una persona es salva, de tal forma que deja de caminar en tinieblas para caminar en la luz. O vean cómo se lo dice a los Romanos, capítulo 13, verso 12.
La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. ¿Qué es esto? Hermanos, los hijos de luz brillan en las tinieblas, los hijos de luz no se confunden con las tinieblas. Es decir, no somos camaleones. Un hijo de luz en las tinieblas va a brillar. No se va a confundir. O lo voy a decir en palabras del mensaje pasado. Un hijo de luz no es políticamente correcto cuando está en tinieblas. Brilla. Brilla. ¿Por qué? Porque esta es la esencia de lo que Cristo ha alcanzado y ha logrado para nosotros como pecadores. Lo tercero que Pablo dice es que has pasado de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Observa, aquí está el punto. El problema es la potestad de Satanás. Este es el verdadero problema. Yo como pecador que escucho el mensaje del Evangelio, no puedo decir por mi propia fuerza, ya no quiero que Satanás domine sobre mi vida. ¿Has escuchado esto de un alcohólico, un fumador o un drogadicto? Cuando estás en esa lucha de que sí o no. Y de repente escuchas esta frase célebre en la vida de ellos. El día que yo quiero, dejo de tomar. El día que yo quiero, dejo de drogarme. El día que yo quiero, dejo de fumar. O el adúltero. El día que yo quiero, soy fiel a mi esposa. Hermano, eso es, y no nos hagamos tontos, porque todos algún día estuvimos bajo la potestad de Satanás. Eso es imposible para tu carnita y para mi carnita. Porque hay un poder detrás de Satanás. Y no estoy aquí para magnificar el poder de Satanás. Estoy aquí para magnificar el poder de Dios, porque el poder de Dios es lo único que puede vencer al reino de Satanás. Pero el problema para un pecador es la potestad de Satanás sobre su vida. El ser humano no ve a Satanás como una fuerza que lo esclaviza, pero la Biblia lo afirma categóricamente. Entonces aquí es donde está el punto. Predicar el Evangelio es un acto de exorcismo. Porque a veces estás predicándole a gente que está bajo el dominio y bajo el poder de Satanás. Y lo que el Evangelio logra es librar a la gente de la ilusión en la que se encuentran cautivos. O lo voy a decir de otra manera para los que les gusta ver eso en imágenes. Cada vez que el Evangelio es predicado, hay demonios activos para que las personas que están bajo el reino de Satanás jamás lleguen al conocimiento del Hijo de Dios. Y nada más quiero recordarte un evento de la Biblia en el desierto. Jesús está siendo tentado por Satanás. Y cuando Satanás le tuvo que citar la Biblia a Jesús, se la citó bien. Y sin embargo, omitió a Cristo. ¿Se acuerdan de Santiago? Los demonios creen y tiemblan. ¿Por eso son salvos? ¿Sí o no? No. Satanás le cita muy bien la Biblia a Jesús. Asume un poco de verdad, asume otro de mentira. Esta es la forma como Satanás domina y cautiva el corazón de un pecador. Entonces no hay manera en la que un pecador pueda salir de ese dominio de Satanás. Pero lo que el Evangelio logra es una liberación de las tinieblas que produce el poder de Satanás y una liberación hacia la maravillosa obra de Cristo en el Calvario para nosotros. Este fue el mensaje de Pedro a Ananías en Hechos capítulo 5. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón
para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? La pareja pensó que no era algo serio mentir a la iglesia, mentir al Espíritu Santo, pero lo que Pedro reveló en este pasaje es que ellos no se dieron cuenta cómo es que Satanás mismo los estaba controlando. Y como lo mencioné cuando estuvimos ahí en Hechos capítulo 5, el hecho de asumir o el hecho de venir a la iglesia no significa que la gente posee o tiene una fe salvadora, una fe genuina. Si Ananías y Zafira estaban siendo controlados por Satanás en este pasaje de las Escrituras, lo único que te dice es que el reino de Dios no estaba gobernando sobre sus corazones. Y si el reino de Dios no está gobernando sobre tu corazón y sobre mi corazón, no hay una alternativa C. O somos dominados por el poder de Dios, o somos dominados por el poder de Satanás. La salvación es un acto de libertad del poder de Satanás al poder de Dios. Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto bajo el yugo de Faraón, y de la misma forma Dios sigue liberando a personas del yugo del pecado. Mira 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. El Evangelio destruye las obras de Satanás una y otra vez. Y no hay obra poderosa y no hay obra portentosa del maligno que nos pueda derribar o destruir. Siempre el Evangelio va a ganar. Lo cuarto que Pablo está asumiendo en esta sala es que el Evangelio es para perdón de nuestros pecados. Todo lo anterior, los ojos abiertos, entender que hemos pasado del dominio de Satanás al dominio de Dios, nos lleva a concluir que solo Dios puede perdonar pecados. Este es el bendito resultado de la salvación, el perdón de nuestros pecados. Y nada más quiero reconocer algo. Este ha sido el mensaje de la iglesia primitiva desde que hemos comenzado a estudiar Hechos. Hechos 5:31, a este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Este es el propósito mayor de la obra de Cristo en nuestras vidas, perdonar nuestros pecados. Hechos 13:38, por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él os es anunciado. ¿Qué nos es anunciado? El perdón de los pecados. Y luego cuando Pablo escribió a los Romanos capítulo 4 versos 7 y 8, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas, cuyos pecados han sido cubiertas. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Esta es la razón por la que maravillosamente para algunos la predicación del Evangelio es aroma de vida. Y lamentablemente es la misma razón para que para otros la predicación del Evangelio es aroma de muerte. Y en todo ello ves la gracia de Dios, el amor de Dios siendo derramado en nuestros corazones, porque Él perdona nuestros pecados. ¿Cuáles? Todos. Todos. ¿Está ahí la mentira? Sí, está ahí la mentira. ¿Está ahí el incesto? Sí, está ahí el incesto. ¿Está ahí la intriga? Sí, también está la intriga. ¿Está ahí el adulterio? Sí, también está ahí. ¿Está ahí el asesinato? Sí, también está ahí. Pero una vez que hemos sido rescatados
de ese poder y de ese dominio de Satanás, ahora somos dominados por el reino de Dios. Y por esa razón es que yo puedo vivir una vida continua de arrepentimiento en mi corazón. Y si algo va a querer un verdadero cristiano es no tentar a Dios, no ofender a Dios. Y por esta razón la Biblia en todo su esplendor nos habla de un tópico y nos habla de un tema al cual no podemos menoscabar. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová sobre nuestras vidas. Lo quinto que el Evangelio logra para nosotros es herencia entre los santificados. Herencia entre los santificados. Cuando Dios nos sacó milagrosamente, o cuando Dios sacó milagrosamente al pueblo de Israel de Egipto, usted puede cerciorarse de los eventos. Dios les abrió el Mar Rojo. Después en el desierto les dio agua dulce partiendo de agua amarga. Después les dio maná del cielo. Después les envió codornices. Sin embargo, te das cuenta de algo. Esta nación no entró a la tierra prometida. La nación que vio el Mar Rojo abierto, la nación que vio convertirse el agua amarga en agua dulce, y después ellos llegaron a Elim, aquel lugar de 70 palmeras donde había agua dulce. La nación que vio maná caer del cielo, la nación que vio codornices, la porción alimenticia diaria para que ellos no tuvieran que preocuparse por ellos. La nación que tuvo como testimonio que su ropa se iba ensanchando y que su calzado iba creciendo conforme ellos se iban desarrollando biológicamente, no entró a la tierra prometida. No entró porque no creyeron a Dios. Y ahora Pablo le dice al rey Agripa algo maravilloso. Le dice, el Evangelio abre los ojos. El Evangelio logra que la gente se convierta de las tinieblas a la luz. El Evangelio logra que nosotros pasemos de la potestad del diablo a la potestad de Jesucristo. El Evangelio perdona pecados. Pero observen esta última frase. El Evangelio nos da una herencia entre los santificados. Porque al perdonar nuestros pecados, no solo Dios simple y sencillamente quiere perdonarte. Lo que Dios logra al perdonar nuestros pecados es que llegamos a ser su pueblo, un pueblo santificado, no por obras, sino por su obra en nuestra vida. No por mérito alguno, sino por su mérito en nuestras vidas. Y ese caminar continuo y progresivo en la vida de un creyente es lo que nos prepara para finalmente llegar a Sión un día. En todo esto conviene aclarar algo. No es Pablo quien tiene el poder de hacer todo esto. O sea, aunque Pablo le está diciendo a Agripa, esto es lo que a mí se me encomendó, abrir los ojos. Nosotros podemos reconocer, Pablo no tenía el poder de hacer eso. Y tendríamos que reconocer, nosotros tampoco tenemos el poder de hacer esto por un pecador. Dios mismo lo hace por medio de su Espíritu y su palabra, pero se requiere a un heraldo que predique el Evangelio. Y esa es la parte donde nosotros entramos en la transformación de un pecador. No abrimos sus ojos, no lo pasamos de un reino a otro reino, no tenemos el poder para derribar el reino de Satanás, no perdonamos pecados y tampoco aseguramos una herencia entre los santificados. ¿Quién lo hace? Dios. Solo Dios puede salvar y transformar a un pecador. ¿Qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí? Predicar el Evangelio. Algunos dicen, ¿qué más? Predicar el Evangelio. ¿Pero qué más tengo que hacer? Predicar el Evangelio. Esa es una tarea bastante amplia como para que tú y yo preguntásemos, ¿pero qué más tengo que hacer?
Y una vez que predicas el Evangelio, asegúrate de algo, testifica del Evangelio con tu propia vida. Esa fue la encomienda que Pablo le dio a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que tú estás predicando. Segunda de Pedro 1, 3, 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Cuando logras ver lo que Pedro dice acerca de esta vida y de esta piedad en sus escritos, te das cuenta que la herencia que recibimos de parte del Señor es incorruptible, es incontaminada, es inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La herencia entre los santificados, a la que Pablo hacía mención cuando estuvo frente a Agripa, son las riquezas de una eternidad en el cielo. Ni te pongas a pensar que esa herencia es aquí. Tan solo esa herencia inicia en el misterio de la relación entre Cristo y la iglesia, pero la verdadera riqueza no está aquí. La verdadera riqueza está en el cielo con el Señor. John Stott dijo que la nueva vida en Cristo y la nueva comunidad siempre van juntas. Tú no puedes eludir que tienes una nueva vida en Cristo y a la vez no tienes una comunidad donde ser un creyente fiel y donde ser un creyente que estás creciendo. Uno de los engaños mayores de Satanás en nuestros días es gente diciendo: no necesito la iglesia. Porque cuando lees el Nuevo Testamento te das cuenta de algo. Quien es un verdadero discípulo necesita la iglesia de Cristo. No puedes tener a la cabeza y no tener al cuerpo. Entonces Pablo está diciendo: tenemos una herencia entre los santificados. Entre los santificados. No es una herencia personal. ¿Dónde comienzas a asumir y aprender que esa herencia es algo real para tu vida y para mi vida? En el trato los unos con los otros, como la iglesia del Señor. Warren Wiersbe dice del verso 18 que este verso describe tanto la condición espiritual de los perdidos como la provisión de la gracia de Cristo para los que creen. En un mismo pasaje de las Escrituras hay juicio y condenación para los perdidos, como su maravillosa gracia para los que creen. La luz del Evangelio, la luz de Cristo, tal como iluminó el camino a Damasco de Pablo, irradiará en el camino de los pecadores. Pero esta luz se abre camino a través del texto bíblico, a través de levantar la palabra de Dios como el único agente dado por Dios para la predicación del Evangelio. Y cada vez entonces que la palabra de Dios es alzada por un lado, por un heraldo del Señor, y la obra del Espíritu Santo viene a la obra de ese pecador. Estas son las dos herramientas que Dios usa para conquistar el corazón de un pecador: la obra del Espíritu Santo, la proclamación de la palabra. Y cuando eso sucede, entonces Dios comienza nuevamente su obra de transformar el corazón de un pecador. Puede gustarte o puede no gustarte que ese sea el método de Dios. Puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, pero cuando lees 1 de Corintios 1 te das cuenta: esta es la forma como Dios dijo que la gente llega a ser salvo, por medio de la predicación del Evangelio. Para los que creen, ciertamente, poder de Dios. Poder de Dios. Para los que no creen, una locura.
una locura que un mensaje tan antiguo siga teniendo el poder de Dios para transformar a un pecador. Y una vez que un pecador inicia en su transformación, ¿qué te sostendrá en el proceso? Tu acercamiento a la palabra y la continua obra del Espíritu Santo a través de esa palabra en tu vida. Y si estás caminando y el mundo, tu carne y Satanás tientan tu vida, afectan tu vida, siempre el resultado de eso va a ser un alejamiento de la palabra de Dios. Porque Satanás lo entiende perfectamente. Una vez que nos saca de la jugada al abandonar la palabra de Dios, nosotros seremos tan vulnerables para fallar delante de Dios. Entonces te aliento en el amor de Jesucristo, te animo en el amor de Jesucristo, que puedas reconocer la salvación es este regalo de Dios que solamente Él alcanzó para nosotros. Un día estuvimos bajo el dominio de Satanás y podemos hacer eco en la palabra de Pablo a los Efesios al decir: estábamos en tinieblas. Ya no estamos. Hermanos, ese es un motivo suficiente para agradecer el poder de Dios sobre nuestras vidas. Y sin embargo, tendríamos que reconocer que en medio de la batalla espiritual que nosotros estamos librando, hay una lucha de parte de Satanás por nuestras almas. Aquellos demonios que en algún momento dominaban nuestros corazones, nuestras vidas, para hundirnos en el pecado, están listos para dar nuevamente en cualquier momento de descuido para nosotros. Y por eso, aunque el mensaje es cautivar lo que el Evangelio hace a nuestras vidas, también el mensaje es una trompeta, es un clarín de Dios para nuestras vidas, para que andemos en luz, para que caminemos en luz, para que no pensemos o lleguemos a ser engañados por Satanás, que este mensaje maravilloso de la salvación simple y llanamente es para lograr que gente caliente sillas en una iglesia. Eso no es el mensaje de la salvación. El mensaje de la salvación no es cautivar el corazón de un pecador para que caliente una banca o una silla en una iglesia cristiana. El mensaje de la salvación es para que un pecador sea transformado por el poder de Dios y ese pecador se convierta en un testigo y en un ministro fiel del Señor Jesucristo. Entonces, vengamos delante de Dios, reconozcamos nuestra necesidad de parte de Dios en nuestras vidas. Asumamos que este es el Evangelio. Asumamos que esta era el privilegio de Pablo de predicar a un gobernador y de testificar lo que el Evangelio había hecho por su vida. Pero asumamos algo: si verdaderamente eres un creyente de Jesucristo, estas son promesas maravillosas para tu vida. Si aún no eres un creyente de Jesucristo, esta pudiera ser la oportunidad que Dios está usando a ti para hablar a tu corazón. Entonces, si esa es tu condición, clama a Dios desde lo más profundo de tu corazón por una salvación auténtica. Puestos en pie, por favor. Señor, te damos tantas gracias por tu amor. Te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos tantas gracias porque podemos venir a ti rendidos, a ti humillados, a ti postrados, reconociendo somos pecadores. Necesitamos tu gran obra por nosotros en la cruz. Necesitamos el poder de Dios para la salvación. Necesitamos identificarnos con aquella palabra de Pablo a los romanos al proclamar: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio nos revela tu justicia, Señor.
tu justicia. El justo vivirá por la fe. No hay otra manera, Señor. Esta justicia de Dios que viene a nuestras vidas para señalar nuestra culpa, nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra depravación total, que no hay forma de librarnos de ella, al menos que tú extiendas tu misericordia, al menos que tú abras nuestra vista, al menos que tú nos remuevas del poder de Satanás, al menos que tú nos traslades al poder de Dios, al menos que tú perdones nuestros pecados y que nos des esta maravillosa promesa de herencia entre los santificados. Con cuánta liviandad, con cuánta ligereza hemos tratado tu evangelio, Señor. Algo que costó tan alto. El mismo precio de tu bendita sangre siendo derramada por nosotros en Calvario. Con cuánta ligereza hemos tratado eso. Ayúdanos a reconocer que el evangelio de Cristo levanta, pone de pie a aquel esclavo del pecado, lo pone en libertad, le da una nueva vida, le da un nuevo gozo, le da una auténtica identidad en Cristo. Ya no soy lo que soy por mí mismo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y tu gracia es abundante, y tu gracia es poderosa, no solo para la salvación, sino para dotarme de todo lo necesario que espiritualmente necesito. Y tu gracia es suficiente para ponerme de pie en medio de la batalla y resistir y perseverar como tú esperas que nosotros lo hagamos hasta el día final. Señor, ayúdanos a poder brillar en un mundo de tinieblas. Mientras más oscuro está este mundo, mayor nos llamas a brillar. Nuestro anhelo y nuestro desafío es entonces que brillemos en un mundo que yace bajo el poder del maligno, bajo las tinieblas, donde el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de muchos. No es un momento ni es un día de callar. Es un día para abrir la boca y para proclamar que tú sigues perdonando pecados, que tú sigues removiendo del poder de Satanás al poder de Dios, que tú eres el único que tienes poder para desplazar al maligno de la vida de la gente y entonces establecer tu reino y tu poder sobre esos corazones. Pero también antes de salir de este lugar, quisiéramos darte gracias, porque esta era nuestra condición antes de tenerte. Estábamos ciegos y hoy podemos ver, Señor. Estábamos cegados y hoy podemos tener la luz del Señor sobre nuestros ojos. Aquel día que llamaste a Pablo, le diste una luz tan increíble en sus ojos espirituales, aunque lo cegaste naturalmente. Queremos ese tipo de luz en nuestro corazón, que nos permita sondear, que nos permita ir a las profundidades de tu riqueza, de tu gracia, de tu consejo que es eterno. Cuando podemos pensar en nuestro pasado, podemos pensar que estábamos esclavizados al yugo de maldad, a los vicios, a la maldad, a la depravación de este mundo, de nuestra propia carne, y que Satanás dominaba nuestros corazones. Y ya no más estamos bajo esa esclavitud, porque tú nos libraste. No nos libró el hombre, no nos libró la iglesia, no nos libró la liturgia, no nos libró la religiosidad. Todo esto hunde. Nos libraste tú, Señor. Somos libres por ti, para ti y por medio de ti, para que la gloria sea únicamente para ti, no para el hombre.
Te damos tantas gracias porque perdonaste mis pecados. Todos mis pecados los perdonaste, Señor. No me cabe la menor duda. Nos limpiaste y tu sangre maravillosa fue derramada para alcanzar este perdón total y absoluto de mis pecados. Si esto fuese poco, nos has dado herencia entre los santificados al añadirnos a tu iglesia, al poder experimentar ya en la tierra el cuerpo de Cristo, tu iglesia, tu novia. Nos has puesto en un lugar donde podemos ser cobijados, alimentados, alentados a confiar en tu palabra de verdad, donde nos permites crecer por medio de tu palabra, donde nos permites ser edificados, consolados, disciplinados si esto fuera necesario, y de esta forma preparados para presentarnos delante de ti como una novia sin mancha y sin arruga. Esto pareciera ser imposible y sin embargo sabemos que tu misma obra de gracia lo alcanzará para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu obra. Gracias por un evangelio no defectuoso, no débil, sino un evangelio poderoso para lograr la transformación del pecador. En un mundo donde el hombre busca adorar algo, el evangelio sigue siendo el poder de Dios para la salvación. Y yo pido que tú obres en nuestras vidas, obres en nuestros corazones de tal manera que nosotros no callemos, sino hablemos, proclamemos y testifiquemos del gran poder de Dios para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y te adoramos en esta hora. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Queremos dar de lo que hemos recibido de tu mano. Damos a ti en libertad, damos a ti en gozo, sabiendo que nuestras finanzas en nada te manipula, en nada te convencen de hacer algo. Tú eres el Dios del oro y de la plata, no necesitas nuestros dineros. Pruebas nuestro corazón. Y como bien la ley lo menciona, esta es una manera de cultivar temor a Dios. Entonces nosotros lo entendemos. El problema no es dinero, el problema sigue siendo nuestro corazón. Entonces queremos ser libres de esto, queremos darte gracias, honrarte, porque hasta el día de hoy hemos visto tus promesas. Hemos visto tu provisión en nuestras casas, en nuestra mesa. Hemos visto cómo tú nos has bendecido y damos en confianza, damos en libertad para ti. Queremos que nuestro acto de dar sea un acto de adoración a ti, sea un acto de reconocimiento total a la obra de Dios sobre nuestras vidas. Y por eso damos con corazones agradecidos para ti y para tu gloria. Bendice a esta congregación. Bendice a este pueblo reunido en este lugar. Conoces sus luchas, conoces sus necesidades, conoces sus pruebas, conoces si alguno está siendo tentado. Fortalécelos en el poder de tu gracia y por medio de tu palabra, y que todo esto sea glorificado para ti. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor.